Colombianos muy atentos porque miles de jóvenes del programa Jóvenes en Paz le dieron una grandiosa bienvenida al presidente Gustavo Petro por tenerlos en cuenta. En ese mismo evento, el presidente habló sobre los atentados que han sucedido en las últimas horas por parte de grupos armados ilegales en contra de líderes sociales y de algunos congresistas del Pacto Histórico, así como lo oyen. También habló de ese mural que pintaron algunos militantes del Pacto Histórico que no le gustó a cierta persona llamada Álvaro Uribe Vélez y que tomó como una ofensa para él y su familia, pero eso lo veremos más adelante. Pues esta fue la bienvenida que le dieron al presidente Petro. Fue trinado desde su cuenta X y dice lo siguiente: me reúno con la juventud del programa Jóvenes en Paz en la Media Torta de Bogotá y veamos muy bien esa bienvenida que le dieron al presidente Petro porque fue grandiosa. Esta es la felicidad de los jóvenes cuando los tienen en cuenta, y bajo este gobierno pues los han puesto de primeros. Por otro lado, el presidente también habló sobre el atentado en contra de Freyman David Velázquez, que era un líder campesino juvenil de la región del Catatumbo, en norte de Santander, y hacía parte de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, ASUCAT, organización que trabajaba con comunidades rurales y campesinos en esa zona del país. Pues también habló sobre el intento de secuestro en contra de algunos congresistas del Pacto Histórico. Escuchen muy bien ustedes, porque luego salen algunos candidatos políticos de ultraderecha en nuestro país a decir que los están amenazando, cuando los que corren peligro son los candidatos y congresistas del Pacto Histórico. Y escuchemos muy bien lo que dijo el presidente Petro. Queda en Río Negro, Antioquia, creo. Oiga, hoy mataron dos jóvenes de la UP en Ocaña y acaban de intentar secuestrar al senador Alexander López. Espero noticias de la policía más analíticas, porque hasta ahora suceden los hechos. Y no hablo de mi familia y de lo que pasó con mi familia en su propia casa cuando amigos de Uribe fueron a poner una bomba en un jardín infantil del cual vivían. Pero podemos ser claros en algo. Ahí le mandaron saludos al señor Álvaro Uribe Vélez, y también resaltó el presidente Petro que este señor tomó como una ofensa que le pintaran un mural al frente de su casa recordando los falsos positivos que hubo bajo su gobierno y que hubo en aquel momento en nuestro país. No me gusta que molesten a la familia de Uribe, puede vivir tranquila. Pero un mural pintado por la juventud no es una amenaza. Por pensar así han mandado a gente también joven a matar jóvenes grafiteros aquí en Bogotá. Y así no se vive en paz, porque tenemos que entender que el arte y la expresión es libre. Y que ningún autócrata puede decir que el arte y la libre expresión es una amenaza. Eso es de dictadores, eso es de autócratas. Y eso me recuerda a cierto energúmeno que le dicen Guri, que llegó allá con un bate en mano a amenazar a las personas, pero nunca terminó haciendo nada. Incluso le quitaron ese bate y se lo botaron, porque así son estos personajes. Les gusta llamar la atención y tirárselas de machitos cuando están en grupos, pero cuando están solos se asustan. Pues esto es lo que han dicho los congresistas del Pacto Histórico, los que sufrieron el atentado y que supuestamente iban a ser secuestrados por grupos armados ilegales en nuestro país. Pues esto fue trinado desde la cuenta de
Kevin Gómez Paz, congresista del Pacto Histórico, y dice lo siguiente: gracias a la fuerza y a la voluntad de Dios estamos vivos. Le pido a las autoridades nacionales las más altas medidas de seguridad para la protección, la vida de nuestro compañero Alex López, la mía propia, y nuestras garantías para cumplir el mandato popular en el Senado de la República. A nuestro amado pueblo colombiano le pido su compañía y apoyo. No nos van a atemorizar, seguiremos adelante. Regresar al pasado no es una opción. Y es que en las últimas horas se han presentado atentados en contra de líderes sociales y de congresistas del Pacto Histórico. Y luego salen esos candidatos de ultraderecha en nuestro país a decir que los están amenazando a ellos, cuando libremente estas personas se van a algunas zonas de nuestro país a hacer campaña política y que según en esas zonas los están amenazando. Pero es todo lo contrario. Los que están siendo amenazados, incluso hasta le están quitando la vida, son algunos líderes sociales y algunas personas del Pacto Histórico. Aquí podemos ver al congresista del Pacto Histórico cuando habló sobre el atentado que se presentó en las últimas horas en contra de ellos. 2 minutos de tiempo y un milagro de Dios evitó que Alexander López y quien les habla, Kevin Gómez, senador electo del Pacto, cayeran en el retén de presuntamente las disidencias que operan en el Cauca. A 15 minutos de Popayán, en una zona de Parisiga, por cuestiones de conciencia de la vida, logramos nosotros pasar en el carro que yo conducía, y Alexander López venía conmigo en este carro, y su esquema de seguridad y su carro fue retenido por disidencias de Iván Mordisco. También tuvimos conocimiento de que su carro fue disparado, dispararon tiros contra el parabrisas de su vehículo, secuestraron a su escolta y afortunadamente la escolta logró escapar. Está bien, Alexander está bien, yo estoy bien, todos gracias a Dios estamos bien, pero pues esta situación es muy grave. Los enemigos de la paz, los enemigos de que este país cambie, no van a detenernos. Seguimos haciendo campañas, seguimos recorriendo los territorios. Veníamos de una gran actividad en Popayán en respaldo a la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcue. Vamos a continuar, no nos van a silenciar, y pido a la UNP y a la Policía Nacional todas las condiciones de seguridad para nuestro ejercicio político, que evidentemente estamos en grave riesgo y que demandamos esas acciones inmediatas para proteger nuestra integridad, pero en todo caso vamos a continuar haciendo nuestra campaña electoral y vamos a continuar en la senda del cambio y las transformaciones sociales. No nos van a detener los perversos, los malos. Seguimos en pie de lucha y le decimos al país que venceremos. Vamos a ganar, vamos a continuar contra todo pronóstico, avanzando en darle derechos y garantía a la gente. Y bueno, gracias a Dios por sus oraciones. Seguramente eso nos ha salvado tanto a Alexander y a mí, y por unos minutos y por un milagro de Dios estamos bien y estamos en pie de lucha. Vamos, un abrazo para Alexander, que ya estamos seguros, gracias a Dios, y bueno, todo está bien. Vamos a continuar haciendo nuestro trabajo y los malos no nos van a detener. La pregunta es cómo ciertos candidatos salen a decir que ellos son los que son amenazados en nuestro país, que grupos armados los intimidan y que no pueden ir a regiones de Colombia, cuando es todo lo contrario, y es que los congresistas del Pacto Histórico están siendo atacados por los grupos narcoterroristas de nuestro país. Y luego salen a decir que esos grupos están a favor del señor Iván Cepeda, como lo han dicho siempre estos candidatos políticos. Pero si eso fuera así, pues estos grupos no atacarían a congresistas del Pacto Histórico, incluso no amenazarían al señor Iván Cepeda, pero ellos sí salen a decir que los amenazan cuando la realidad es otra. Porque veamos al señor Abelardo del Espiella, que fue a un evento en Tuluá, a una campaña política que el señor presentó allá y que según lo estaban amenazando con quitarle la vida, pero llegó sin el atril y llegó sin todas esas cosas que lo protegen y nunca sucedió nada. Pero según el señor dice que su vida está siendo amenazada y que varias veces le han dicho que le van a quitar la vida, y a estos congresistas del Pacto Histórico en ningún momento los han amenazado, pero sí les han hecho atentados. Y veamos las mentiras de estos políticos, porque en ningún momento les ha sucedido nada, y eso que no llegan con su pecera a estas regiones de nuestro país. Oigan esto, me dijeron que no podíamos venir a Tuluá por las amenazas. Es más, no alcanzó a llegar el atril porque el atril viene viajando. Y yo les dije,
a mi equipo de seguridad, no hay ninguna posibilidad que deje al pueblo patriota de Tuluá esperando aquí. Muy real, porque las amenazas no son ciertas. Si hubieran sido ciertas, ¿ustedes creen que Abelardo del Espriella, como se cuida y como le tiene miedo a todas estas cosas y como está su vida primero que la de los demás, iba a llegar allá a hacer una campaña presidencial sin su atril y sin todo ese esquema de seguridad que le tiene en un círculo rodeado a este señor? Eso es puro engaño mediático que hacen estas personas, porque como hemos visto, lo que en realidad están sufriendo la guerra en nuestro país y los atentados son terroristas, son los congresistas del pacto histórico. Así que estas personas lo único que hacen es mentirle al país. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.